Yo estoy haciendo una serie y esta es la tercera prédica de la serie Restaura tu Templo. Hace como unos 15 o 20 días, no sé, bueno, algunos estuvieron acá de pronto, pero hablaba yo sobre la restauración de nuestro templo. Y hablaba de los tres viajes que tuvieron el pueblo de Israel después del cautiverio en Babilonia, en los cuales Dios los procesó, Dios los tuvo 70 años allí. Y recordemos que y esto está basado en el libro de Esdras. Recordemos que Esdras, y recomendaba yo que leyeran el libro de Esdras. Esdras es un libro muy, muy cortico, pero muy diciente y muy importante, un eslabón de esa cadena que Dios tomó para que se formara allí, para que se hiciera un momento clave en la vida del pueblo de Israel y que pudiéramos nosotros en este momento ser beneficiados. Y vamos a recordar que el libro de Esdras y Nehemías eran uno solo. En esa época que después fueron separados, el libro de Esdras y Nehemías narran la historia del retorno del pueblo de Israel después del exilio de Babilonia, hecho por Nabucodonosor. Recuerden que después de que el pueblo de Israel estuvo en la tierra prometida, salieron del éxodo allá de Egipto, pero después se apartaron de Dios, dieron la espalda a Dios, y por eso Dios en un momento dado, el Señor les había dicho, les había profetizado que los iba a separar, o iba a hacer que los pueblos extranjeros los iban a gobernar, y efectivamente eso pasó. Por eso fue que subió el rey Nabucodonosor y tomaron estos pueblos y se llevaron a toda la gente del pueblo de Israel hacia Babilonia. Allí estuvieron 70 años, que también había sido profetizado por Jeremías, que iban a estar 70 años allí esclavizados, iban a estar exiliados. Estos libros registran el retorno del cautiverio del pueblo de Israel por los babilonios en 3 viajes. El primer retorno, cuyo encargado fue Zorobabel. Entonces, estoy haciendo un recuento, porque en la primera prédica de esta serie, Zorobabel significa nacido en cautiverio. Entonces, Zorobabel era un descendiente directo del rey David, el cual junto con 50,000 personas salieron de Babilonia, aprobado por el rey Nabucodonosor, que finalmente, el rey Ciro, porque los persas fueron los que tomaron nuevamente el control a los babilonios, y estaba el reinado persa. Entonces, bajo el gobierno de Ciro, Zorobabel toma el control y se va junto con 50,000 personas a restaurar lo que era el altar de Dios. Ese altar de Dios que se había roto durante 70 años, nadie podía, no había sacrificios, no había una conexión del pueblo con Dios. Se restablece el altar de Dios, se iniciaron los sacrificios después de tanto tiempo, y la enseñanza fue, por un lado, de que Dios cumple lo que promete. Amén, Dios cumple lo que promete. ¿Por qué? Porque en Jeremías Dios había prometido que iba a sacar a su pueblo de Israel del cautiverio. 70 años, iban a pasar 70 años y lo iba a restablecer nuevamente y los iba a retornar nuevamente a Israel. Y por otro lado nos enseñó este primer retorno, nos enseñó que establezcamos nuevamente y restauremos nuestro altar familiar, o nuestro altar personal y nuestro altar familiar, y nuestra comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando salieron con Zorobabel y toda su gente hacia Israel y llegaron a su tierra, lo primero que hicieron fue restablecer el altar. Entonces, claro, comenzaron a armar los cimientos físicos, levantaron el templo, hicieron su altar físico, hicieron sacrificios. Entonces, lo que primero hizo Zorobabel fue eso, restablecer su altar. Y eso nos enseña a nosotros que todos los días tenemos que estar
Y si fallamos en 1 2 3 días, tenemos que estar renovando nuestro altar personal, nuestro devocional, porque es importante, porque con el devocional nosotros tenemos esa conexión con Dios, tenemos ese diálogo directamente con Dios, ¿no? Es a través de la palabra. De pronto les decía yo que no estamos en contra de las iglesias cristianas o de los pastores o líderes que de pronto envían sus devocionales o la píldora del día, y esto, son cosas que refuerzan y está bien, ¿sí? Pero lo más importante es cuando Dios le habla a uno directamente, y para eso está la palabra de Dios, para eso está la Biblia, la tenemos en la mano, tenemos todo lo que Dios quiere para nosotros, todas las promesas. Hablábamos de que Dios cumple las promesas y que si queríamos que Dios cumpliera nuestras promesas, teníamos que restaurar y permanecer en la presencia de Dios, en nuestro altar personal con Dios. El segundo retorno estuvo a cargo de Esdras. Esdras, cuyo nombre significa el que Dios ayuda, y era de la genealogía directa de Aarón el sacerdote. Y lo que pasó con Esdras es que 60 años después, también Dios organiza todo para que Esdras, junto a 1500, 700 personas, y de la mayoría de la tribu de Leví, de que ustedes saben que la tribu de Leví eran sacerdotes, todos eran servidores. Entonces, como a Dios no se le escapa nada, como a Dios es un Dios de orden, entonces Dios ya había enviado a su gente para que restableciera físicamente los cimientos físicos, levantara el templo y toda la parte física del templo allí, de la iglesia. Entonces, cuando Esdras, ¿qué faltaba? Faltaban los cimientos espirituales. Esdras fue el encargado de los cimientos espirituales. Esdras era un escriba, pero a nosotros de pronto les decía yo que los escribas, para nosotros es como que pasa desapercibido quiénes eran, pero los escribas eran muy importantes dentro de un reinado, porque los escribas eran los que eran políglotas, eran los que escribían, tenían buena letra, tenían buena redacción. Eran los notarios, era gente muy importante. Y como dentro del reinado de Ciro estaban les comentaba yo que el único que hay sospechas, pues, de que el único que que todo esto era un semillero de Daniel, que Daniel tuvo que darle, pues, después de todo lo que pasó Daniel, tuvo un buen cargo dentro del rey Nabucodonosor, pero después de que llegaron los persas, pues ya Daniel estaba ubicado allí y tuvo que haberle predicado o haberle compartido al rey Ciro para que el rey Ciro hubiera querido dejar ir al pueblo de Israel hacia su tierra, porque Nabucodonosor nunca lo hubiera aprobado. Entonces, en este segundo retorno, pues Esdras tiene el control. Esdras es el encargado de llevar a toda la gente, y el rey Ciro le da muchas cosas, le da dinero, le da para los sacrificios, le envía también la guardia para que lo cuide hasta el sitio. Mejor dicho, todo estaba a pedir de boca. Igualmente les decía que en ese segundo retorno nos enseña de que así como Esdras debemos preparar nuestro corazón. En Esdras 7:10 creo que dice la palabra que yo lo comentaba y que era la base de la prédica pasada, y que Esdras 7:10 decía que Esdras preparó su corazón para inquirir en la palabra, obedecerla y enseñarla. Entonces Esdras fue el que básicamente lo que hizo fue llegar y establecer allí el discipulado, establecer allí las escuelas de formación, el nivel 1, el nivel 2, los 12 pasos, el nivel 4. Entonces, la base espiritual y los cimientos espirituales, Esdras fue el encargado de hacerlo. Entonces, tuvo un papel muy importante, porque ¿de qué sirve una estructura, o sea, las grandes iglesias o una iglesia muy bonita o una iglesia con una estructura bonita, pero si no está presente la palabra, la presencia de Dios, y si no hay unos buenos cimientos espirituales, pues no va a haber un avivamiento, que eso era lo que Dios estaba preparando para el pueblo de Israel,
un avivamiento. Y Esdras fue el encargado de eso. Entonces Esdras fue muy importante dentro de ese proceso porque así, entonces me imagino a Esdras así como el pastor, Esdras iba a las familias, iba a los sitios donde había que ir, preparaba la palabra, daba un mensaje, estableció como les decía, el discipulado dentro de los príncipes de Israel y Esdras escribió este libro y se dice que Esdras escribió Primera y Segunda de Crónicas, porque el mismo estilo literario de Esdras, del libro, es muy similar a ese estilo literario que hemos aprendido en el seminario, que los autores de los libros se distinguen es por su estilo literario. Entonces, Primera y Segunda de Crónicas se dice que fue y se sospecha que fue Esdras porque hay muchos versículos que son muy, muy idénticos y el estilo literario es muy parecido. Entonces Esdras era muy, muy ilustrado, muy, muy, muy importante y fue muy, muy clave para este avivamiento que venía en este tercer retorno, que es lo que vamos a ver hoy. También comentaba de que la enseñanza del segundo retorno es que nosotros tenemos que, así como Esdras, ¿no?, perseverar en la palabra, en aprenderla, en seguir estudiando nuestro estudio bíblico, en escudriñar la palabra, dice la Biblia. Tenemos que estar escudriñando la palabra, aprender, escuchar lo que dice el pastor en las prédicas y bueno, compararlo con la palabra y crecer porque si no, no vamos, o sea, no va a haber un avivamiento en nuestra vida si todos queremos que en nuestra casa, personalmente, queremos crecer, queremos desarrollar nuestros dones y talentos, pues debemos tomar ese ejemplo de estar aprendiendo la palabra, permanentemente debemos estar aprendiendo. Y también ser ejemplo de obediencia. Decía yo que no podemos quedarnos en la sola palabra, no podemos quedarnos en solo aprenderla, porque si nos quedamos en solo aprenderla, pues vamos a entrar en la religiosidad, y la religiosidad es muy peligrosa, porque recordemos que los fariseos eran religiosos, se sabían la palabra al derecho y al revés, pero no la practicaban, no practicaban nada la palabra. Entonces, Esdras era una persona que además de que sabía muchísimo de la palabra, la practicaba, la obedecía, ¿sí? La practicaba. Y en tercero es la enseñanza. Esdras se dedicó a enseñar la palabra. Entonces no necesita de pronto usted ser maestro de las escuelas o maestro bíblico o esto, pero sí puede enseñar la palabra en su casa, puede enseñar la palabra en su familia, las mujeres pueden enseñar la palabra en su hogar, con sus hijos, importante, y mucho más los varones, como sacerdotes que somos, tenemos que enseñar la palabra, tenemos que estar muy, 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 muy empapados de la palabra para poder nosotros, cada quien, ejercer su rol que Dios le ha dado, porque Dios es el que nos da y la palabra de Dios es la que nos da a nosotros la sabiduría. Amén. Entonces el tercer retorno estuvo a cargo de Nehemías. Estuvo a cargo de Nehemías y entonces Nehemías, bueno, está hoy en día en las Biblias está aparte, pero hacía, como dije yo al comienzo, hacía parte de Esdras. Incluso Nehemías lo escribió Esdras. De pronto, si ustedes ven si ustedes van a leer Nehemías, está en primera persona, pero de acuerdo a los estudios y de acuerdo a la Biblia de estudio que recién hemos adquirido, entonces dice ahí que Esdras escribió Nehemías de parte de Nehemías. Entonces lo que decía Nehemías, Esdras lo copiaba, ¿sí? Y así como los apóstoles también tenían sus escribas, ¿cierto? Entonces Nehemías decía, yo fui a tal sitio, entonces él escribía tal y como Nehemías le había escrito. Entonces Esdras fue el escritor de Nehemías, por eso está en un solo libro. Este retorno se hizo 20 años después, más o menos, entre 16 y 20 años aproximadamente, y Nehemías fue el encargado de la reconstrucción de los muros para proteger la ciudad.
Entonces ya en este caso fue la reconstrucción de los muros. Recuerden que Zorobabel construyó el templo, amén. La parte física. Recuerden que Esdras restauró los cimientos espirituales, ¿cierto? Pero llegó Nehemías y faltaba la parte de proteger a Israel, completamente todo el pueblo. Nehemías, cuyo nombre significa al que Dios consuela. De la tribu de Leví, nacido en cautiverio, ocupaba el cargo de copero, alto cargo, el cual le permitió en un momento usar para poder tener todo lo necesario para poder salir con su gente hacia la tierra, hacia Israel. El cargo de copero, nosotros de pronto y me pasaba a mí que ya estaba haciendo ese estudio, fue que lo entendí, pero el copero no era cualquier persona, no era el que tráigame la copa y corre con la copa para allá y para acá y traiga la bandeja. No, el copero era una persona de confianza, era la persona que estaba al lado del rey, era la persona que lo cuidaba, era como el escudero. Y era terrible esto, era la persona que le probaba todos los alimentos. Y uno decía, pues el rey comiendo de sobrados de las pruebas pero tocaba así. Porque un rey, en esa época un rey, como hemos visto en las películas y todo, los reyes no eran que, ¿cómo los tumbaban? Pues obviamente si había la capacidad para bajarlo con espada y con flecha, bueno, lo que sea, lo tumbaban. Pero la única manera de que un rey lo pudieran bajar era por la comida o por la bebida. Lo envenenaban y muchos murieron así. Por eso es que había un copero, y el pobre copero, imagínense, cuando una copa por ahí envenenada, ¿qué? Entonces, el copero tenía que encargarse de absolutamente todo, los suministros, todo lo que era la parte de la comida, donde tenía que comprarla, a ir al sitio donde tenía que realmente sitios confiables y vigilar que la comida estuviera buena, probarla y antes de que llevarle parece que tomaban mucho vino, ¿no? Los reyes y el copero era el que probaba el vino antes de. Entonces Nehemías tenía este cargo de copero. Y entonces eso hizo que era muy allegado al rey y eso hizo que también tuviera una afinidad con el rey. ¿Y cuál era el rey de esa época? El rey de esa época era Artajerjes. En esta transición o en este tiempo entre el reinado de Ciro y Artajerjes, adivine quién estaba. ¿Qué historia se desarrolló ahí? Pues la historia de Esther. Entonces eso quiere decir que también pueden leer Esther, y yo creo que ustedes han visto las películas de Esther, y ustedes han leído de Esther, la reina que se casó con el rey, y resulta que este rey, el rey Asuero se llamaba, ¿sí? Entonces se llamaba también Jerjes. Entonces resulta que Artajerjes era hijo de Asuero, es decir, Jerjes. Y yo dije, pues entonces este hombre debe ser hijo de Esther, pues por analogía, ¿no? Porque finalmente Esther se casó o era la esposa del rey. Pero resulta que no, resulta que como tenían varias esposas, pues Esther era la madrastra de Artajerjes. Y Artajerjes fue el que permitió que Nehemías fuera el encargado. Dios tenía todo planeado. Mire desde cuándo, ¿sí? O mira lo que hizo Esther, todo también esa decisión que hizo Esther de cuidar de que su pueblo de cuidar al pueblo de Israel en un momento dado, cómo Dios ya tenía completamente organizado para que los reyes tuvieran un papel importantísimo en este retorno, en este éxodo. Recuerda que yo les decía que es como un segundo éxodo que tuvo el pueblo de Dios para que volviera a su tierra. Entonces en ese orden de ideas, Nehemías
estaba en el palacio, esto y lo otro, y Nehemías recibió la visita de unos familiares y de hermanos y de gente, y le llegó la noticia al palacio de cómo estaba la situación en Israel, allá en su tierra, cómo estaba la situación de Israel. Se pensaba que de pronto iba a haber pues un avivamiento, ya estaba pues, porque estaba Esdras allí, la palabra de Dios se estaba sembrando, y entonces resulta que estos familiares o hermanos o amigos de Nehemías le dijeron que el pueblo estaba sufriendo gran acoso, estaban sufriendo necesidades, las murallas estaban caídas, las puertas de las murallas también caídas, y recibían cada rato la visita de enemigos, y bueno, en fin, muchas cosas que estaban sufriendo allí. Entonces en ese momento Daniel lloró y oró a Dios para poder interceder por su pueblo. Entonces, de ahí que su nombre significa al que Dios consuela. Se pueden imaginar, digamos, como Daniel, siendo una persona que nació en cautiverio, ¿sí? y llegar a poder o a condolerse tanto de la situación de su gente, ¿m? De la situación tan difícil que estaban pasando, y Dios dio su corazón, ¿no? Sintió su corazón, dijo, pues ya lo tenía designado para que fuera, pero era el que se necesitaba. Porque Nehemías tenía ciertas cualidades en las cuales Dios se fijó para que fuera el escogido. En Nehemías 2, 11, 13 dice, llegué pues a Jerusalén, dice Nehemías, y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente de Dragón y a la puerta del Muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Imagínense, ustedes se pueden imaginar, digamos, cuando hay, bueno, en las películas vemos cuando ha habido una guerra, una confrontación, cuando ha habido, digamos, fuego cruzado, bueno, en fin, han visto cómo queda un pueblo, ¿no? Han visto cómo queda todo caído, queda en ruinas, queda completamente desolado. Pues Esdras tenía este panorama. Esdras tenía imagínense esa imagen de desolación. Entonces, ¿cómo se puede haber sentido Esdras en su corazón? No están las diapositivas, creo que no, pero Esdras sigue diciendo, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para el bien. Por eso es que esta prédica de este tercer viaje la he titulado Levantémonos y edifiquemos, porque allí la palabra lo dice. Levantémonos y edifiquemos. Entonces aquí lo primero que hace Nehemías es reunir a todos los líderes, príncipes. El hombre, al ver esa situación, me imagino yo, que dice la historia que Nehemías era un hombre de oración, era un hombre era muy devoto, o sea, tenía mucho tiempo con Dios. Entonces, debemos tomar este ejemplo como de ese hombre de liderazgo, o esa persona de liderazgo, en el cual antes de actuar y antes de hacer alguna otra cosa, él oraba. Y realmente en su corazón estaba muy condolido por lo que había pasado con su pueblo. Y lo primero que hace Nehemías es reunir a todos los líderes, príncipes, sacerdotes, a todo el mundo, todas las cabezas de las familias, y animarlos a reedificar los muros, que por 70 años ninguno tuvo la iniciativa de hacerlo y lo veían imposible,
de hacerlo porque era una obra tan grande como la del metro de Bogotá, por cierto. Durante 50, 70 años nosotros hemos sufrido sin metro, ¿cierto? Nadie se le ha ocurrido. Entonces, es una obra que era para nosotros los bogotanos imposible, porque cuando Bogotá un metro, bueno, ya se está haciendo, ya se está viendo. Pero aquí pasaron 70 años sin que esos muros estuvieran. Y ellos ahí acostumbrados a ver, así como dice el muladar ahí, y viendo cómo sus enemigos, los samarios, venían, los samaritanos venían los acosaban, los molestaban, bueno, muchas cosas ahí. Entonces tenían muchos problemas, muchos conflictos, y eso no permitía que realmente se diera el avivamiento que Dios esperaba que se estuviera dando. Y es por eso que Nehemías se enfoca en 4 puntos. Nehemías se enfoca en 4 puntos cuando reúne a todo el pueblo. Nehemías les hace ver el mal. El primer punto les hace ver el mal y los vulnerables que están en ese momento sin los muros. Es una realidad evidente. Ellos no lo percibían así. Y en Nehemías 2 del 17, en la primera parte dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. O sea, parece ser que la gente ya estaba acostumbrada a eso. No sé si ustedes recuerdan, los que son de mi época, las bombas que se tuvieron muchos años aquí en Bogotá y en todo el país. Pero cuando sucedió una bomba de esas, pues, ¿qué pasaba? Muerte y desolación y edificios caídos, vidrios rotos, bueno, toda esta cosa. Pero ya uno como que dice, y otra bomba más, yo no sé cuántas bombas, la primera, la segunda, la tercera, pero ya bueno, pues salgamos porque hay que salir a estudiar, trabajar, y lo que uno, y explota otra bomba y uno, bueno, otra bomba más, salgamos. Y tantas guerras que hemos tenido nosotros, bueno, del conflicto interno, que siempre pasa y pasa y pasa, y nosotros estamos como acostumbrados, estábamos como acostumbrados, y se acostumbra el ser humano a vivir en esas ruinas, a vivir en esa situación. Y así estaba el pueblo de Dios, acostumbrado a que venían, los vituperaban, o los saqueaban, o alguna cosa sucedía, completamente desprotegidos. Ellos se habían acostumbrado a la miseria, a una vida vacía, azotados por el enemigo y posiblemente, entonces esto nos enseña que nosotros por muchos años, antes de conocer de Cristo, hemos estado así, hemos estado o vivíamos entre ruinas, en la envidia, en la contienda, en muchas cosas en las cuales nosotros estábamos. Nuestras ruinas, nuestras murallas estaban caídas completamente, ¿sí? Y lo peor de todo, a veces en la iglesia y conociendo de Dios, muchas personas siguen andando en esa situación. Conocemos de Dios, conocemos la palabra, podemos orar, podemos tener la comunicación con Dios, pero nuestros muros siguen caídos. Y no solo estamos desprotegidos, sino que también no sale de nosotros, no sale de nuestra vida, no sale nada, ¿sí? No hay un avivamiento, no hay un avance, seguimos en alguna depresión, seguimos en una situación difícil y no podemos avanzar. ¿Pero por qué? Porque realmente los muros que nosotros debemos estar construyendo día a día no están caídos completamente. Cuando Jesús le preguntaba a algunos que él sanaba, ¿sí? A veces les decía, ¿quieres ser sano? Y pues lo más obvio es que la persona diga que sí, ¿cierto? Le preguntó al cojo, al ciego o al paralítico de Betesda, le decía, ¿quieres ser sano? En momentos yo decía, pero ¿por qué Jesús pregunta eso si es tan obvio? Pero pregunta eso porque Dios conoce el corazón de las personas y conoce nuestra debilidad, y alguno puede haber dicho, no quiero ser sano. Y desafortunadamente a muchos nos pasó que nos compartieron de Dios y nosotros con problemas de salud, con problemas, con crisis, con un montón de cosas, y aún de pronto yendo a la iglesia, pero no entendemos y todavía estamos ahí y nos dicen, la palabra de Dios nos dice, ¿quieres ser sano?
Y uno, pues no, ¿pero por qué? Porque no cogemos la Biblia, no aprendemos, no obedecemos, no enseñamos y no estamos avanzando. ¿Mm? Entonces, nosotros queremos, lo que necesitamos tener es esa convicción de decir, sí, yo quiero ser sano, nuestra sanidad emocional, nuestra sanidad espiritual, nuestra sanidad física, muchas cosas. Entonces, lo que hace Nehemías es hacernos reaccionar, cambiar al pueblo, ¿no? También hacerlo reaccionar, cambiar de pensar y el cambio de una mentalidad. Nosotros, en este tiempo, nos enseña a que la Biblia, cada día, en la palabra, nos hace pensar. Dice en Romanos 12:2, que es lo que la cita del pastor que tanto le gusta, es cambiar nuestra manera de pensar. ¿Mm? Cambiar nuestra manera. ¿Por qué? Porque aquí en la mente se nos levantan ciertos argumentos y muros que no podemos derribar, y la única forma de hacerlo es por la palabra. Lo segundo que Nehemías les puso un reto a ellos es en derribar, en construir, los desafía a construir un muro para su protección. Les hace ver que la solución, que es la solución, es la única. Entonces, claro, cuando Nehemías ve ese panorama, los otros ya están acostumbrados, ¿cierto?, a estar en esa situación, en la miseria y en todo. Que estando allí no veían que la solución era, pues, fabricar unos muros para proteger la ciudad y protegerla de los enemigos. Entonces Nehemías lo que hace aquí es instar a las personas, exhortarlas para que realmente se den cuenta, primero, pues de la situación, y segundo, que la necesidad de establecer un muro. En Nehemías 2:17b dice, la segunda parte dice: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Oprobio quiere decir estamos en desobediencia, estamos en contra de la voluntad de Dios. Eso les decía Nehemías. Y la enseñanza sería para nosotros es que si nosotros no estamos permanentemente levantando esas murallas de protección con la palabra, con la oración y con todo lo que Dios nos dice que hagamos, pues estamos desobedeciendo la palabra, estamos desobedeciendo a Dios. Y de obedecer a Dios, pues estamos en pecado. Pero no porque Dios lo diga es que estás en pecado, no, sino lo que pasa es que estamos todavía en ese proceso de decir, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Pero aquí lo importante es que estamos desobedeciendo a Dios. Y la voluntad de Dios es que todos vayamos al arrepentimiento, todos vayamos y disfrutemos de esa vida en abundante que dice la palabra. Nehemías se involucra, y como líderes, como hijos de Dios, todos tenemos que involucrarnos, tomar parte de la obra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace Nehemías es coger a todos los líderes todos los príncipes de la tribus y las familias y decirles, bueno, los puso y los confrontó con la palabra y les dijo, bueno, aquí tenemos que necesariamente hacer esto y lo otro, porque de lo contrario estamos desobedeciendo a Dios. Ya Esdras había sembrado la palabra en ellos, ya Esdras los había capacitado durante tantos años allí con la palabra, que la palabra comenzó a tener ahora sí una relevancia. Y todos dijeron, pues sí, ahora sí, vamos a construir un muro, ahora sabemos que está la mano de Dios con nosotros, ahora sabemos que es un plan de Dios, que es el plan de Dios que nosotros levantemos esos muros, esas murallas, nos protejamos de los enemigos. Y dice la palabra, pero no está en las diapositivas, pero dice la palabra que cada familia, Nehemías lo que hizo fue que instruccionara a cada familia que reconstruyera su propio muro en el sitio donde estaba. El muro, sobre todo las familias que estaban en los límites. Y cada familia, papás, hijos y todo el mundo, a hacer el muro. Y en 52 días lo pudieron hacer. Entonces dice la palabra allí que Nehemías les dijo que con una mano estuvieran construyendo y con la otra mano sostuvieran la espada. Porque igualmente ellos iban a decir, bueno, vamos a hacer el muro.
Nehemías dijo, vamos a hacer el muro, pero nos tenemos que proteger del enemigo, porque vamos a recibir ataque, porque el enemigo no va a estar muy tranquilo. Entonces eso pasa con nosotros hoy en día, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice Dios en este momento? Es que o restablezcamos, restauramos nuestro muro en oración, en alabanza, en conocimiento, en preparación, ¿sí? Pero con una, bueno, esta no es la Biblia, pero con una mano en la Biblia y con la otra mano haciendo, ejecutando. No solo allí, pues leyendo la Biblia y bueno, y esto, no, está bien que se lea la Biblia, está bien tener esa relación con Dios, pero eso nos tiene que llevar ¿a qué? A una acción. Tenemos que accionar la palabra, porque eso es a lo que nos lleva a Dios, y eso es lo que quiere Dios, que nosotros estemos en esa accionar permanente. Y entonces, ¿por qué? Porque el enemigo no se queda quieto. El enemigo, si nosotros no tenemos esas murallas levantadas, el enemigo va a estar molestándonos. Y tercero, este proyecto no era de él, sino de Dios. En Nehemías 2:12, Nehemías 2:12, en la primera parte dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno de lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Entonces, aquí vemos que esto no, el hombre no se lo había inventado. Nehemías no dijo, se levantó en la mañana y dijo, me voy a libertar mi pueblo. No, si el hombre estaba muy bien, ¿cómo se llama? En Babilonia. El hombre estaba muy bien allí, tenía un buen cargo, tenía un buen puesto, haga de cuenta que es el asesor personal del presidente. Pues imagínense lo que debe estar, los privilegios que debía haber tenido Nehemías, no era cualquier persona. Tenía gente a su cargo, tenía una gran función que era proteger al rey. Entonces, él estaba bien y económicamente muy bien. Me imagino comía muy bien porque estaba al lado del rey. Y el hombre estaba en una situación, en un estatus social muy alto. Pero tuvo esa visita y tuvo ese toque de Dios que le dijo, bueno, ese llamado de ir a restaurar el muro que se necesitaba para su pueblo. Y yo decía en la prédica pasada de que todo esto, ¿para qué fue? Todo esto ¿para qué fue? ¿Por qué Dios lo orquestó? Para que a través de la protección de su pueblo vinieran toda la genealogía del rey David hacia Jesús y de Jesús hacia nosotros para poder restablecer su reino aquí en la tierra y poder nosotros ser parte de esa gran comisión. Dios coloca en el corazón de todos nosotros sueños, planes, metas, proyectos. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? No de tener una casa, carro y beca y mejorar tu estatus, ¿no? El sueño realmente que Dios, un sueño que tú digas que va a trascender hacia la eternidad, un sueño de servir en la iglesia o de guiar a tu familia o casarte y realmente restablecer ese reino de Dios en tu casa. ¿Cuál es tu sueño? Porque Moisés tuvo un sueño, Salomón, Pablo, para colocar iglesias y muchos, Billy Graham, evangelista John Wesley, el sueño que él tuvo de llevar la palabra a Occidente. Muchos en la historia. Y si nos vamos más reciente, el pastor Giovanni, hace ya 20 añitos que tuvo ese llamado también. Entonces, ¿cuál es tu llamado? ¿O estás trabajando ya para ese sueño? Ese sueño, ese llamado que el pastor tuvo para formar esta iglesia y que él sintió que el respaldo de Dios y él obviamente el enemigo se levantó, pero él siguió adelante porque realmente vio que era el plan de Dios y de aquí
estamos ahora, muchos disfrutando de la iglesia, pero no se puede quedar ahí, en un solo hombre. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Hoy estamos acá, pero no sabemos más adelante si nos disponemos de corazón a crecer en el Señor, no sabemos Dios qué tiene preparado para nosotros. Amén. Tienen que tener ese sueño que Dios tiene para nosotros, que lo va a concretar. En Nehemías 2:18b dice: y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Cuando la iglesia entiende que Dios está detrás de este proyecto, la gente invierte tiempo, talento, dinero, y así la iglesia avanza, y es lo que Dios quiere, que todos estemos unidos. Así como el pueblo de Israel, hubo ese sentir en todas las personas, porque en todas las familias, y todas comenzaron a construir el muro, todas comenzaron a levantarlo, y cogieron la espada, y entonces ahí comenzó ya ahora sí realmente el pueblo de Israel a tener una convicción de que Dios era de Dios esto, y comenzaron a formar y a construir ese muro. Y eso es lo que debe pasar en nuestra vida. Realmente, si vemos la mano de Dios, si vemos el respaldo de Dios, vemos una obra como donde estamos ahora, y vemos que la mano de Dios ha estado con nosotros, con el pastor y con todos los líderes, entonces tenemos que estar accionando, tenemos que estar avanzando. Y es que cuando las personas se unen para hacer grandes cosas, en la Biblia hay ejemplos de cuando las personas se unen o el pueblo se une para hacer grandes cosas. En referencia como Génesis 11:6 dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y esto se referirá a la Torre de Babel. Me pareció muy curioso porque esta referencia hace, este versículo hace referencia a que ese pueblo se unió para hacer algo, y hacer una torre, y no para hacer una iglesia, no para hacer un templo, no para adorar a Dios, pero sí se unió para hacer una torre, para hacer un edificio, y que eran imparables, dice la palabra. Esa torre, esa comenzó a crecer, y si el único que lo pudo parar fue el Señor. Solo Dios pudo pararlos. ¿Cómo? Pues ya sabemos la historia, confundiendo sus lenguas, y de allí que salió allí el reino de Babilonia. Pero esto nos da a entender que cuando tenemos una sola visión, porque ahí dice la palabra, dice, he aquí el pueblo es uno y todos tenían un solo lenguaje. Entonces, cuando se tiene una sola visión, una misma fe, una misma convicción y determinación para avanzar en la obra de Dios, el hombre es imparable. Y todos tenemos que estar en esa, no solo el pastor, no solo los líderes, ¿sí? Todos tenemos que estar en esa sintonía. Tenemos que estar unidos. Y prueba de ello lo que pasó, ¿no? Después del robo que pasó en la iglesia, ¿cómo nos hemos unido más? Y cómo hemos hecho, y como dijo el pastor, hemos recuperado, no todo, pero hemos recuperado bastante. Y nos hemos unido. Y eso es lo que quiere Dios. Tal vez lo hemos notado, que Dios permitió esto, y lo dijo el pastor en la prédica esa, de que permitió esto para que nosotros como que nos acudamos a decir, bueno, ahora que podamos ya sobrepasar, y que el Señor nos bendice con todo lo que hay que recuperar, y sobrepasamos todo eso, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque no podemos quedarnos ahí. Todo para la obra. Y todo es posible cuando Dios tiene su mano en nuestros sueños, cuando Dios tiene su mano en la obra que realmente Él quiere que hagamos, y cuando realmente tenemos ese avivamiento en nuestro corazón. Hubo un sentido de unidad que invadió al pueblo. Por eso es que el esfuerzo de todos para trabajar en la obra, como lo que ha pasado con nuestra iglesia,
que lo hemos visto todos, lo que yo comentaba. Todas las familias, las tribus, contribuyeron a la reconstrucción del muro de Jerusalén. Nehemías logró el milagro de unir al pueblo, materiales, dinero, todo, ¿sí? Para que de parte del rey, porque el rey le envió mucha provisión, le envió mucho dinero, hasta guardias hasta en el camino para que llegaran a Jerusalén. O sea, en todo se vio la mano de Dios para lograr la reconstrucción del muro. En Nehemías 2:8b dice: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios, de mi Dios, sobre mí. Vemos que Nehemías era un hombre piadoso. ¿Mm? Y toda la gloria siempre se la da a él, a Dios. Nehemías nunca dijo, no, es que yo soy el segundo del rey, entonces yo soy el duro, ¿no? El mero mero, ¿no? Él siempre estuvo dependiendo de Dios. Pero también vienen obstáculos. En Nehemías 3:5 dice: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Tenemos obstáculos internos. Esos obstáculos internos son los obstáculos que tenemos siempre, ¿sí? Digamos, en el caso de la iglesia no falta que siempre tenemos el obstáculo de personas, de la comunidad o de sitios donde nosotros no podemos movernos, y el enemigo no nos va a dejar avanzar en las cosas que Dios quiere que hagamos. Aún en la iglesia de pronto tenemos personas, pero que están en su proceso con Dios, y todavía no han levantado esos muros de oración y de revelación, en que de pronto los proyectos y las cosas no se den porque hay murmuración, pero ¿por qué vamos a hacer esto? ¿O para qué es esto? ¿Otro bazar? Ay, no, vamos a hacer más y más bazares hasta cuando podamos, y más otras cosas para Dios. Si lo pudimos hacer con los bazares, pues vamos a hacer más cosas para el Señor y vamos a evangelizar. Ya hay grupos en el proceso de evangelización en los parques, y eso nos va a motivar más para seguir adelante en la obra de Dios. Amén. Pero tenemos que ser participantes en eso, tenemos que estar activos. En Nehemías 4:2 dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Imagínense los enemigos, los vecinitos que tenían, ¿no? Los habitantes que tenían, siempre llegaban allá a desanimar. Siempre a desanimar, y siempre el enemigo va a estar desanimando y va a estar siempre en contra de lo que nosotros hagamos para Dios. Así sea la cosa más pequeña, ¿sí? Así sea el hacer algo. Si tienes alguna inquietud en hacer y aportar en la iglesia, pues lo puede comentar con su líder del grupo de influencia, ¿sí? Y puede ir avanzando en las cosas, pero el enemigo siempre va a estar desanimándolo. O las personas que ya están sirviendo, ya están en el sonido, ya están en los servidores, ya están haciendo algo para la obra de Dios, siempre viene el desánimo. Pero ahí es donde tenemos que tener la espada de la palabra, y por otro lado el estar accionando en lo que Dios quiere que hagamos. La iglesia es obra de Dios. En este momento sigue edificando la iglesia. Para hoy en día el Señor sigue edificando. Tenemos que ser esos Nehemías para poder seguir. Este mensaje no es solo para los líderes. Todos somos líderes, pero todos estamos en un proceso. Pero tenemos que siempre estar en el proceso de formarnos, y siempre vamos a tener una persona que está liderándonos, que ya va más avanzada en nosotros, pero hay cosas que de pronto iniciando no entendemos por qué se hacen, y de pronto somos esa piedrita de tropiezo. No, tenemos que andar en pos de lo que Dios quiere que hagamos, y siempre estar dispuestos a hacer en la hora lo que tengamos que hacer, porque eso es lo que va a perdurar hacia nuestras generaciones. De pronto nuestros hijos van a ver una iglesia más grande, nuestros nietos.
¿Cuándo va a parar esta obra? Nunca, nunca. Lo que hagamos hoy tiene eco en la eternidad. Hoy lo que hagamos. No, yo espero mañana, no. Yo sé, yo lo digo porque yo 15 años más o menos estuve muy sentadito, muy sin hacer nada, enredado en mi trabajo, enredado en mis proyectos, en mis sueños, pero esos no eran los sueños de Dios, ni era la obra de Dios a lo que yo me dedicaba. Era un trabajo secular, pero lo que va a perdurar es lo que hacemos para el Señor. Amén. En Mateo 16:8 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros todos somos Petros. Todos tenemos esa capacidad de llevar el Evangelio, esa capacidad de hablar de Dios. Y aquí dice la palabra que el Señor sigue edificando su iglesia, todavía. No es porque el Señor ya la instauró y allí murió Él y allí quedó. No, la iglesia sigue y es imparable. Ustedes, la primera iglesia de 12 apóstoles, y llegó, y ya estamos imagínense en cuántas iglesias no hay en el mundo. Lo que hacemos para el avance del Evangelio es eterno, tiene trascendencia eterna. Todo lo que hagamos apunta a la eternidad. Cuando estamos sirviendo, cuando estamos dando una clase, cuando estamos recibiendo a alguien, cuando estamos manejando el sonido, todo tiene una trascendencia eterna, porque todo conecta a la eternidad. O sea, todo esto se hace, la tecnología, las redes sociales, todo eso conecta a la eternidad con otras personas. Y otras personas que necesitan de Dios, otras personas que necesitan de Dios como nosotros en algún momento tuvimos la necesidad de Dios. Y Dios llegó a nuestra vida, y llegó a nuestra vida a través de alguien, y nos comenzamos a formar en una iglesia. Entonces todo tiene un efecto eterno. Y hemos aprendido que la eternidad es ahora, comienza desde ahora, desde que hemos decidido seguir a Cristo, desde que hemos decidido hacerlo como nuestro Señor y Salvador, nuestro gobernador de la vida, de nuestra vida. No podemos perder la visión de la eternidad y no enfocarnos en las cosas terrenales, porque realmente ahí no crecemos. Si realmente comenzamos a ver que cómo hago para mantenerme en el trabajo, mi testimonio es el que hace que me permanezca en el trabajo, mi relación con Dios, que cómo hago para conseguir una casa, que cómo hago para conseguir un carro, que cómo hago para esto, que cómo hago para lo otro. Si nos enfocamos en las cosas realmente terrenales, las cosas no. Dice la palabra que lo que se ve fue visto de lo que no se ve, fue hecho de lo que no se ve. Eso quiere decir que le da la prioridad a la parte espiritual. Y entonces la parte espiritual es la que tenemos que darle prioridad. Tenemos que darle prioridad a nuestro altar diario, a nuestro devocional, nuestra relación con Dios, para que las cosas se vuelvan una realidad. Entonces ahí se cumple la palabra, que las cosas que vemos, ¿sí?, salen de las cosas que no vemos. Si nosotros comenzamos a orar, si le comenzamos a pedir a Dios, si comenzamos realmente a ver las cosas que no son como si fueran, dice la palabra, entonces, ¿cómo vamos a permitir que Dios realmente obre? ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos que tener nuestra mirada puesta en el galardón, dice el 1 de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Tal vez tú estás haciendo algo, o sencillamente algo para la iglesia, eres servidor, o simplemente estás manejando allí el sonido, o algo muy sencillo, estás orando, estás diezmando. Todo lo que tú hagas en la obra, todo eso es para la eternidad. Todo apunta a la eternidad. No es en vano lo que nosotros hagamos, y todos en pos de ese galardón. Amén.